Ismael fue el hijo primogénito de Abraham. Su madre Agar era una sierva egipcia de Sara, la esposa de su padre Abraham. Dios le había prometido a Abraham que le daría una descendencia muy numerosa, incluso cuando él ya tenía una edad avanzada. Pero Sara era estéril. Según las costumbres de aquella época, ella ofreció a su sierva Agar a Abraham para que pudiera generar un heredero para la familia. Es así como comienza la historia bíblica de Ismael. Y en este video entenderemos quién fue Ismael según la Biblia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha para hacerlo ahora. Activa también todas las notificaciones. Y vamos al video. Cuando Ismael nació, Abraham ya tenía 86 años. A la luz de los textos bíblicos, entendemos que Abraham amaba profundamente a Ismael e incluso llegó a pedirle a Dios que lo considerara como el heredero de la promesa. Pero cuando Ismael tenía cerca de 13 años, Dios renovó su promesa con Abraham, quien ya tenía 99 años, y volvió a asegurarle que tendría un hijo con su esposa Sara. Dios también ordenó que todos los hombres de la casa de Abraham fueran circuncidados como señal de la alianza. Como Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, algunas tribus árabes adoptaron esa misma edad como costumbre para el rito. Un año más tarde nació Isaac, el hijo biológico de Sara y Abraham. Su nacimiento provocó tensiones entre Sara y Agar. En realidad, ya antes del nacimiento de Ismael, había habido conflictos. El texto bíblico dice que, tras quedar embarazada, Agar menospreció a Sara, lo cual era un gran error según las leyes de la época. Una esclava fértil no podía oponerse a su señora estéril, y si lo hacía, podía ser degradada a una simple esclava común. Por eso, Sara tenía el derecho de afligir a Agar por su actitud. Agar huyó al desierto por miedo, pero allí se le apareció el ángel del Señor. Le ordenó volver a la casa de Abraham y le anunció que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael. El nombre Ismael significa Dios oye, porque el Señor escuchó la aflicción de Agar, tal como está escrito en Génesis 16:11. El conflicto entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado. Durante la fiesta del destete, Ismael se burló de Isaac, y Sara se sintió muy ofendida. Entonces exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Esta petición iba contra las costumbres de la época. Ismael era considerado un hijo legítimo no solo de Abraham, sino también de Sara, al haber sido concebido por su sierva personal. En casos extremos, un hijo de una sierva podía ser degradado, pero nunca expulsado. Esto causó un profundo dolor a Abraham. Sin embargo, Dios habló con Abraham y le dijo que no se preocupara por Ismael, porque él mismo cuidaría del hijo de la sierva y le daría una gran descendencia. Abraham, consolado por el Señor, despidió a Agar e Ismael. Ellos partieron con pan y agua, pero al acabarse el agua pensaron que morirían. La Biblia dice que Agar puso a Ismael bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. Aunque muchos imaginan que Ismael era un niño pequeño en ese momento, probablemente ya era un adolescente de unos 16 años. Dios volvió a intervenir y socorrió a Agar e Ismael en el desierto. Renovó su promesa de que haría de Ismael un hombre próspero. Ismael vivió junto a su madre en el desierto de Beerseba y luego en el desierto de Parán. Aunque Isaac fue el heredero de la promesa, Ismael y los demás hijos de Abraham fuera del matrimonio también recibieron bienes materiales, como se relata en Génesis 25. Esto muestra que Abraham no despreció a Ismael ni a los hijos de Cetura, su otra esposa. A pesar de los conflictos pasados, la Biblia no registra más desentendimientos entre Ismael e Isaac cuando eran adultos. De hecho, ambos aparecen juntos en Génesis 25, encargándose del entierro de su padre Abraham en la cueva de Macpela. La Biblia concluye diciendo que Ismael se convirtió en un gran cazador, hábil con el arco y la flecha. Agar eligió para él una esposa egipcia, con la que tuvo 12 hijos y una hija. Más tarde, según Génesis 28 y 36, su hija se casó con Esaú, hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael aparecen en Génesis 25, 13 a 15, y muchas de esas tribus son mencionadas más adelante como familias influyentes. Los descendientes de Ismael son identificados en la Biblia como ismaelitas. Se organizaron en 12 tribus nómadas que vivían en campamentos en el desierto del sur.
La Biblia también nos dice que Ismael murió a los 137 años, aunque no se menciona dónde fue sepultado. La tradición musulmana afirma que fue enterrado en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado por el apóstol Pablo en Gálatas 4, donde usa su figura como símbolo de aquellos que nacen según la carne, en contraste con los que nacen según el Espíritu y viven en libertad por medio de Cristo. Con esto, podemos destacar algunos puntos importantes para concluir la historia de Ismael. Aunque no fue el hijo de la promesa, Dios cuidó de él. Fue el Señor quien eligió su nombre y lo destinó a la grandeza. Ismael fue bendecido con una descendencia numerosa, organizada en 12 clanes, igual que los descendientes de Isaac. El carácter de Ismael, según Dios, refleja la vida nómada y la independencia de su pueblo, que muchas veces se opondría a los hijos de la alianza. Con el tiempo, los ismaelitas se unieron a los madianitas, también descendientes de Abraham por medio de Cetura, y en muchos pasajes bíblicos aparecen como un solo pueblo. Hoy en día, el pueblo árabe traza su linaje hasta Abraham, principalmente a través de Ismael. Finalmente, la historia de Ismael en la Biblia va más allá de una biografía personal. En contraste con la historia de Isaac, revela la obra de Dios y su gracia en el plan de redención. Ismael fue fruto de un nacimiento natural entre dos personas fértiles, Abraham y Agar. Isaac, en cambio, fue un nacimiento sobrenatural que demostró el poder de Dios, al hacer que una mujer estéril de 90 años tuviera un hijo. Por eso Pablo lo menciona como figura de los que nacen según la carne, frente a los que nacen según el Espíritu. La historia de Ismael nos recuerda que, aunque no todos sean elegidos para un propósito específico, todos somos vistos por Dios. Ismael no fue el hijo de la promesa, pero sí fue el hijo del cuidado, de la misericordia y del propósito divino. Su vida nos enseña que Dios no olvida a nadie. Aún en el desierto, en medio del rechazo y el silencio, Él oye, Él provee y Él levanta. Gracias por acompañarnos en este viaje bíblico y humano. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte este video y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo de Fe, Historia y Propósito Eterno.